Si uno observa los sexenios anteriores, el sexenio de Felipe Calderón tuvo sus turbulencias por la crisis hipotecaria en Estados Unidos. El gobierno de Fox tuvo sus turbulencias por los acontecimientos del año 2001. El gobierno actual de Enrique Peña Nieto muestra un crecimiento a lo largo de todo el sexenio. Entre el 2, el 3, un poquito por encima. Todos los años ha crecido este gobierno. Y sin embargo, cuando uno mira esas encuestas que están tan en boga ahora en plena campaña, encuentra el rumbo de la economía como una preocupación grande entre los mexicanos. ¿A qué pensás que se debe esa disonancia? Digo, de un sexenio que ha habido crecimiento, insisto, todos los años. De hecho, los últimos datos del empleo son muy favorables, pero que no llega a sopesar con cierto malestar existente. Mira, yo creo que las dos cosas que señalas son ciertas y parecen incongruentes a primera vista, pero no lo son. México efectivamente enfrentó un entorno externo muy adverso en los últimos años. Se nos cayó el precio del petróleo 70%. Nos había pasado eso en el 98, nos había pasado en el 86 y nos llegó la crisis. Se nos desaceleró la economía americana. La gente no está muy consciente que la variable que más relaciona con el crecimiento económico en México, en Estados Unidos, es la producción industrial. Hubo una recesión en 2015 y 2016 en Estados Unidos. Entonces, ante un contexto externo sumamente adverso, la economía mexicana mantuvo el crecimiento. De hecho, aceleró el crecimiento con las reformas estructurales, casi 1,5 puntos para la economía no petrolera. Sin embargo, si hay que decirlo con toda claridad, hay un nivel de decepción. ¿Por qué? Porque esperábamos un mayor crecimiento. Eso se explica, ¿por qué? Porque había un contexto adverso. Entonces, teníamos con las reformas estructurales expectativas de mayor crecimiento, se tuvo mayor crecimiento, pero daba para más y estas reformas dan para mucho más. Entonces, sí hay esa contradicción entre un desempeño muy bueno relativo al contexto, pero un descontento. Y ese descontento hay que entenderlo también. Es un descontento que va más allá de México. Es un descontento que está en todo el mundo a raíz de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, la gran crisis global. Es un fenómeno que no se había dado desde los 20. Los 20 desafortunadamente terminaron en un proteccionismo global y eventualmente en guerras. En estos años creo que sí ha habido un descontento muy grande en muchos países. Ha pasado en varios países de Asia, en Corea, en Brasil, en Turquía, pasó en muchos países europeos, pasó en Estados Unidos creo que de alguna manera. Y lo que tenemos que estar seguros es que ese descontento, esa inquietud, esa incertidumbre económica se traduzcan en un ímpetu de encontrar rumbo, un rumbo sólido, de avanzar hacia adelante, que no vayamos a caer en la tentación como pasó en los 20 en muchos países y como ha pasado en otros países, de por qué las cosas no han ido tan bien como hubiéramos querido ir o han ido peor de lo que hubiéramos querido ir, renunciar a lo que está funcionando bien. Tomemos ese descontento para cambiar lo que está mal, pero construyamos sobre lo que está bien, porque vale mucho esa estabilidad para las familias mexicanas, vale mucho esa posibilidad de crecimiento, esa posibilidad de tener una educación mejor, esa posibilidad de tener una educación mejor, esa posibilidad de tener una mayor libertad económica. Hubo una apertura en telecomunicaciones, una apertura en energía, hubo una apertura en diversos sectores que nos están dando nuevas oportunidades en todo el país. Entonces, no está peleado el reconocer los problemas y los errores con hacer un buen diagnóstico para construir sobre lo que sí funciona. Y esa es la única manera de ofrecerle a la gente algo que realmente le va a beneficiar. La otra es una salida en falso, donde el descontento nos lleva a tomar decisiones que a lo mejor en el corto plazo son gratificantes, pero nos terminan haciendo daño a nosotros mismos. Tenemos que encontrar soluciones en beneficio de las familias mexicanas. Esa es la congruencia y la capacidad que ofrece José Antonio Meade, además de dos cosas. Una honestidad personal intachable, que se puede comparar con la de los otros dos, que tienen una absoluta opacidad en la correspondencia entre sus ingresos declarados públicamente y su patrimonio y su estilo de vida. Y en segundo lugar, un carácter forjado. ¿En qué sentido? Anaya simplemente no ha tenido esas oportunidades, es alguien que no ha tenido esas responsabilidades, ha tenido más escándalos que puestos en el gobierno. José Antonio Meade ha estado puesto a prueba por las circunstancias y siempre ha reaccionado en beneficio de México. Lo vimos cuando fue secretario de Hacienda, me tocó verlo llegar un día muy crítico después de la elección, después de la visita de Donald Trump a México. Tenemos que presentar un paquete económico, en 24 horas tomó las riendas, lo presentó. Alguien que nos dijo, es imposible pasar este paquete. Pasó el paquete, alguien nos dijo, es imposible ejecutarlo, lo ejecutó. No solo eso, hubo un sobredesempeño y bajó la deuda por primera vez en 10 años, manteniendo la estabilidad. Tiene ese carácter y siempre ha reaccionado en beneficio de México cuando ha sido puesto bajo presión. López Obrador en dos instancias ha sido probado.
Una de ellas cuando fue desaforado por desacatar la orden de un juez y otra cuando perdió una elección muy cerrada. En ambas ocasiones miró por sus intereses personales. Carácter, honestidad, competencia. Luis, una segunda pregunta de parte mía y ya dejo la posta si alguien quiere preguntar. La reforma fiscal que acaba de aprobar el gobierno de Trump en Estados Unidos va a ser claramente uno de los principales temas de política estructural para el próximo presidente. A México le urge repensar este esquema para no perder competitividad frente a Estados Unidos. ¿Qué piensa José Antonio Meade, qué piensan en la campaña sobre esta cuestión que cada día que pasa asoma como más urgente hacia el futuro? Yo aquí sí difiero un poco en el diagnóstico. Creo que la competitividad del país no reside en un esquema fiscal. Si tú ves los costos como porcentaje total, perdón, los costos fiscales como porcentajes totales de los costos de las empresas son una parte muy pequeña. Las empresas que vienen a México a invertir y a competir no lo hacen por una ventaja fiscal. No somos un paraíso fiscal, ni mucho menos. Por supuesto que los incentivos fiscales tienen impactos en el margen. Creo que lo más peligroso sería tener una mala reacción, hacer algo que debilite la solidez financiera que sí tiene el país, la estabilidad financiera que sí tiene el país por su política fiscal, por su política monetaria. A partir de un diagnóstico sólido y viendo cómo se implementa y cuáles son los incentivos e impactos reales, porque recuerden, también va a haber impactos muy positivos. Al estimular la economía en Estados Unidos, se estimula la demanda en México. De hecho, la mayoría de los que hacen pronóstico le han ya cambiado el signo y están pensando que tendrá un impacto positivo este año. Entonces, yo creo que con prudencia, como todo lo que se debe hacer en materia de finanzas públicas, podremos ir haciendo los ajustes cuando se necesiten, sobre todo no ser irresponsables, no ser imprudentes, no disparar sin ver frente a los problemas que se nos enfrentan, siempre con responsabilidad. Gracias, Luis.